Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer día consecutivo de estudio bíblico inductivo. Y recordemos que estamos estudiando cómo encender nuestra pasión por Dios. Y es muy importante que vayamos teniendo como una secuencia y no perdamos la idea. Hoy es el tercer día, pero lo que vimos el primer día, lo que vimos en la noche de ayer, lo que vamos a ver esta noche es importante porque son componentes que nos van a ayudar a tener esa llama encendida, esa pasión creciendo por amor a Dios. Entonces, quiero que lo relacionemos de la siguiente manera. Ayúdenme ustedes, en sus guías ustedes puedan ir escribiendo en la parte superior qué es el componente que te ayuda a darle combustión a ese fuego. Entonces, el primer componente que vimos era la palabra de Dios. Acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos ayuda a mantener vivo y a encender ese fuego de pasión por nuestro Dios. El segundo día, me imagino que también lo llenaste ahí, el siguiente componente ya no es tanto como un combustible, sino que hablábamos como un soplo, ¿sí? Hablábamos como una avivar, una acción. Cuando soplas en los carbones o la brasa vuelve y se aviva y se potencia su ardor y por lo tanto esto puede ayudar a que los demás carboncitos o maderos se enciendan también. ¿Qué era ese componente? La oración. Y hablábamos de que cada vez que oramos, hablamos con Dios, es como si el Espíritu Santo por medio de esa oración soplara en nuestra vida. ¿Qué sopla Él? Sopla esperanza, sopla confianza, sopla esa pasión de que tú sabes que al Dios que le oras es un Dios todopoderoso que cumple. Es un Dios todopoderoso que va a darte, como decía Jesús a sus discípulos, pidan lo que quieran y les será dado. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que alinear nuestras peticiones a la voluntad de Dios y debemos permanecer en su palabra. Y para esta noche, quiero que pensemos en cómo más podemos mantener esa llama viva. Bueno, la otra forma de mantener la llama viva que vamos a ver hoy es el enfoque, ¿sí? Mantenernos enfocados en la llama. Si tú prendes una fogata, pero te alejas de la fogata y vas y entras a tu casa o vas y te metes debajo de las cobijas, qué rico plan, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la fogata? De un momento a otro, como no estás pendiente de ella, no estás enfocado, se va a empezar a apagar. Entonces, el componente que nos va a ayudar a mantenernos enfocados en la fogata, enfocados en la pasión por Dios, es la adoración y, por lo tanto, la alabanza. Y vamos a ver qué significa adoración bíblicamente. Y para eso quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias al lugar donde aparece por primera vez la palabra adoración. Y esto es en Génesis, el libro de los orígenes. Es necesario que tengamos un tiempo de oración. Señor Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta noche. Una noche más, Señor, que nos traes refrigerio, Señor, a nuestro hogar, Padre Celestial. Y tú eres fiel, Señor, y tu Espíritu Santo va a estar allí para hablarnos y ayudarnos a entender lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú eres el centro de nuestra pasión, Señor, y queremos mantener esta pasión viva y creciendo por ti. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias. Amén. Bien, entonces acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 12. ¿Qué vamos a hacer en estos versículos? Hay un personaje principal que es Abraham. Vamos a hablar acerca de su corazón. Entonces, cada vez que vamos la palabra amor, vamos a encerrarla en un corazoncito, ¿sí? Cada vez que vamos la palabra Abraham, vamos a encerrarla en un recuadro. Y hay una más. Cuando veamos la palabra adoración, vamos a encerrarla en una nubecita. ¿Listo? Entonces vamos a leer y vamos a tener en cuenta estas tres palabras para encerrarlas en nuestro estudio bíblico de esta noche. Y dice así, aconteció que después de estas cosas, Dios, valdría la pena hacer el triángulo solamente para que sigamos manteniendo la práctica.
¿Listo? ¿Qué hizo Dios? ¿Probó a quién? A Abraham. Lo encerramos en un recuadro. Y le dijo a Abraham, y él, Abraham, ese él es Abraham, entonces lo encerramos en un recuadro, respondió, aquí estoy. Ese aquí estoy es de Abraham. Y ahí vamos a ver y resaltar toda la información que el autor nos quiere dar acerca de este personaje. Por eso lo vamos a seguir marcando. Versículo 2 dice, y Dios dijo, de nuevo, toma ahora a tu hijo. Ese tu hijo es hijo de Abraham, entonces es un pronombre posesivo, procedemos a marcarlo con un recuadro. Tu único, lo marcamos ese tú como de Abraham, a quien amas. ¿Quién ama? ¿De quién es esa acción? De Abraham. Entonces vamos a marcar un recuadro, pero vamos a hacer sobre el recuadro un corazón, porque hace la palabra amor. Y aquí ya nos está mostrando aspectos importantes de la adoración. A Isaac, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo. ¿Quién debía ofrecerlo? Abraham, allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo, Dios, márquenlo con triángulo, te diré. Seguimos. Este es un pasaje que a mí me encanta. Esto y lo disfruto muchísimo. Abraham, márquenlo, se levantó muy de mañana y ¿qué hizo? Aparejó su asno y tomó. Entonces marcamos aparejó, marcamos tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También, ¿qué hizo? Enciérrenlo. Partió leña para el holocausto y se levantó, ese levantó es Abraham, y fue, ese fue es una acción de Abraham, al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó, ¿quién lo alzó? Ahí dice Abraham, los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuál lugar? El lugar que Dios le había dicho. Entonces, versículo 5, marquen, Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo, Abraham, y el muchacho, Isaac, iremos. En ese iremos es una acción donde está incluido Abraham, entonces también lo encerramos. Hasta allá adoraremos. Recuerden cómo marcamos adoraremos con una nube. Lo encerramos en una nubecita. Y volveremos. Esa es una acción también donde está incluido Abraham. Entonces lo marcamos. Volveremos a ustedes. Ustedes son los criados. Versículo 6. Tomó, es una acción de Abraham, lo marcamos, la leña del holocausto y la puso, ese puso es Abraham, sobre Isaac su hijo, y tomó Abraham, ¿qué tomó él? En su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos, Abraham e Isaac, iban juntos. Versículo 7. Isaac habló a su padre Abraham, márquenlo, y le dice, Padre mío. Y él, que es Abraham, respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esta es una pregunta muy pertinente que nos revela dos cosas. La primera, para Isaac no era desconocido los sacrificios. Isaac sabía cómo se hacía un sacrificio. Eso quiere decir que había visto a su padre adorar a Dios anteriormente. Y segundo, que Isaac es muy astuto y dice, bueno, aquí falta algo, padre. Seguimos el versículo 8. Dice, y Abraham respondió, marcamos Abraham, Dios, márquenlo con un triángulo, proveerá para sí mismo el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Versículo 9 dice, llegaron al lugar que Dios, márquenlo, le había dicho. ¿Y qué hizo Abraham? Encierren a Abraham en un recuadro. Edificó allí el altar. Arregló la leña. Ató a su hijo. Ese ató, márquenlo por favor. Y el arregló también son acciones importantes. Y lo puso, marquen puso en el altar sobre la leña. Quiere decir que lo alzó y lo puso sobre el altar. Versículo 10 dice, entonces Abraham, marcamos, extendió su mano
y tomó el cuchillo para sacrificar ¿a quién? A su hijo. Esta es la parte donde si fuéramos una novela colombiana haríamos una pausa y diríamos continuará. No, mentiras. Seguimos el versículo 11. Vemos en el versículo 10 dejamos a Abraham con el cuchillo y su brazo extendido sobre el muchacho, pero en el versículo 11 dice, pero el ángel del Señor, marcamos Señor con un triángulo, lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él, marquen él, respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano, la mano de Abraham, contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes ¿a quién? A Dios, márquenlo, ya que no me, está hablando Dios, está hablando de Abraham, rehusado a tu hijo, tu único. Versículo 18 dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú, Abraham, marcamos ese tú, ¿qué ha hecho Abraham? Has obedecido mi voz. Y sobre ese obedecido quiero que hagamos un checklist, ¿sí? Un checklist porque nos va a ayudar muchísimo a entender el significado bíblico de adoración. ¿Qué aprendemos de Abraham? Número uno, fue probado ¿por quién? Por Dios, en la relación que él tiene con Dios. Desen cuenta que una relación con Dios es como un fuego del que estamos hablando. Tiene sus picos altos, pero también sus bajadas. Y en uno de estos picos, Dios dice, listo, Abraham, te voy a probar. ¿Cuál es la prueba? Le pide a su hijo en sacrificio. Abraham, has esperado tantos años a tu hijo, pero si crees y confías en mí, sabes que si me entregas a tu hijo, yo te voy a dar otro hijo o voy a inventarme algo, pero te voy a cumplir. ¿O es que te he fallado? Y en ese momento, ¿qué aprendemos de Abraham? ¿Qué dice el texto? Se levantó muy de mañana, tomó la leña, tomó el fuego, tomó el cuchillo, tomó a los asnos, tomó a sus criados, tomó a su hijo y se dirigió al monte donde Dios le había dicho que sacrificara a Isaac. Eso es con respecto a Abraham. ¿Qué aprendemos acerca de la palabra adoración? ¿Dónde aparece la palabra adoración por primera vez en la Biblia? A ver, ¿en qué versículo aparece? Aparece en el versículo 5. Miren lo que dice Abraham a sus criados. Dice, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Aquí vemos a un Abraham confiado, enfocado, estaba tan enfocado en lo que Dios iba a hacer que tenía la seguridad de que yo hago lo que tengo que hacer, lo que Dios me está pidiendo, pero Él va a responder. Así que con toda confianza yo voy a ir a cumplir y les digo a ustedes que son mis criados que estaremos de vuelta con el muchacho. ¿Y qué fue lo que pasó finalmente? Si seguimos haciendo las preguntas acerca de Abraham, fue a cumplir y cuando fue a cumplir Dios dijo, ya me fue suficiente. Entonces, ¿cuál es la relación que podemos encontrar aquí de adoración? Abraham no se fue cantando, o no sabemos, no se fue cantando hasta el lugar donde edificó el altar. Pero cuando él dijo adorar, él estaba en su corazón, ya había dispuesto a obedecer a Dios. Y esto lo vemos reafirmado en el versículo 18 cuando dice, Dios reconoce porque tú has obedecido. Qué lindo y qué interesante que nosotros en nuestra vida cristiana podamos tener nuestro enfoque en Dios. Y cuando tenemos nuestro enfoque en Dios, va a ser más fácil que cumplamos lo que Él nos pida hacer, aunque nos pida algo que amemos mucho con todo nuestro corazón. Si Él nos pide algo que amamos mucho con todo nuestro corazón, pero estamos dispuestos a adorar en obediencia a Dios, ¿qué va a pasar con eso? Puede que Dios te lo deje, puede que Dios te dé algo mejor, pero lo que estás mostrando al obedecer es que amas más a Dios que a esa cosa o a esa persona o esa situación que pareciera que amamos mucho aquí en la tierra. Por eso digo yo que es un tema de enfoque. No podemos enfocarnos en nosotros mismos, porque si nos enfocáramos en nosotros mismos y Abraham se hubiera enfocado más en Isaac que en Dios,
Probablemente hubiera hecho lo de Jonás. Agarra a su hijo, se va a Jope, busca un barco a Tarsis y busca no obedecer eso que Dios le está pidiendo. Tengamos en cuenta que la palabra adoración en el concepto hebreo, cuando se escribió este texto, tiene que ver con postrarse, tiene que ver con inclinarse, hacer reverencia a. Y por eso me llama la atención que en algunos lugares donde hay monarcas, cuando se acerca uno de estos monarcas o reyes a sus súbditos, o se acerca un amo a sus siervos, generalmente no es impositivo que sus siervos tengan que inclinarse, sino que la inclinación surge de una manera voluntaria. ¿Por qué una manera voluntaria? Porque esta palabra se entiende en el concepto de amo, siervo o amo, esclavo. Y cuando tu amo venía a ti, ese amo, aunque te mandaba a hacer muchas cosas, era el mismo amo que te proveía de salud, te proveía de alimento, te proveía de vestido, te proveía de refugio de casa, te proveía de recreación, te cuidaba tu familia. Y era tal el agradecimiento del esclavo o del siervo que cuando su amo venía, voluntariamente se inclinaba y decía, manos limpias, abiertas, decía, ¿qué tengo que hacer? En otras palabras, le estaba diciendo, dependo de ti. Sin ti no puedo lograr nada. Y al inclinarse, significa que estoy reconociendo quién soy frente a la persona que me inclino. Por lo tanto, si esa persona te pide, ve y dame 5,000 pesos, no vas a dudar. Te levantas y lo das, si lo tienes, ¿no? Este concepto de adorar no puede ser impuesto por esa misma razón. Porque cuando es impuesto ya quita todo el sentido de adoración y ya no hay obediencia. Y aquí tendríamos que hablar un poco acerca de la palabra obediencia también. Hay muchas maneras de desobedecer, pero una sola manera de obedecer. ¿Cómo puedo desobedecer cuando me dan una orden? Piensa tú en tu casa la última orden que te dieron, ya sean tus padres, ya sea tu esposo, tu esposa, o ya haya sido un jefe en el trabajo. Recuerda esa última petición que te hicieron. La primera manera de desobedecer es decir, no lo voy a hacer. Yo recuerdo cuando mi esposa me dijo, Andrés, ve y saca la basura, yo la volteé a mirar y le dije, uy, amor, no lo voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo ahí? Desobediencia total. Hay otra manera de desobediencia y es cuando mi esposa me dice, amor, por favor, lleva la basura. Y yo volteo, la miro y le digo, uy, amor, sí, tienes toda la razón, lo voy a hacer más tarde. Termino de ver esta película y lo hago. Puede que lo hagas más tarde, pero estás desobedeciendo porque no lo estás haciendo en el instante que se te pidió. No estás siendo diligente a la petición que se te hizo. Y hay otra manera de desobedecer, y es cuando tu esposa te dice, Andrés, amor, mira la basura, por favor saca la basura, y yo la volteo y le miro y le digo, no, esto no es justo, manda a los niños. No, manda a los niños, dile a los niños que lo hagan ellos. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Y agarras la basura y te vas renegando. ¡Ah, qué pereza! No puede ser, qué mamera. Siempre tengo que hacerlo yo. Y lo haces. Pero cuando haces algo renegando, no se entiende como obediencia. Se entiende como desobediencia. Entonces, ¿obediencia qué sería? Decir, sí señora, levantarte de lo que estás haciendo, agarrar la basura y con diligencia llevar la basura hasta el lugar. ¿Por qué no? Llevar el trapero y ir limpiando atrás si se va haciendo algún reguero durante la casa. Esto es algo que nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestra pasión por Dios. Y cuando tú te mantienes enfocado en tu pasión por Dios, la llama crece. ¿Qué pasa cuando no adoramos a Dios o Dios no es el primero en nuestra lista de prioridades? Empezamos a adorarnos a nosotros mismos o a otras personas. Y cuando empiezas a adorar a otras personas y a tener a otras personas como más alta estima que a Dios, tu pasión por Dios se va enfriando. Entonces, ¿cuál sería el elemento o el componente que estamos estudiando esta noche, gracias a Génesis 22, que nos va a ayudar a mantenernos enfocados? Adorar, adorar a Dios.
Buscar a Dios cada mañana y decir, bueno, Señor, hoy ¿cómo quieres que te sirva? ¿Qué me estás pidiendo hoy? Y darle a Dios lo que te esté pidiendo ese día. Dios, no quieres que tome café, listo, hoy no voy a tomar café, pero te mantiene enfocado en Dios. Lo que te pida, eh, levantarte más temprano, ayudar a otras personas, no renegar en la casa o en el trabajo, esas acciones que cuando tú lees la palabra de Dios dices, uy Dios, esto está muy difícil que yo te lo dé. Bueno, adorar es ejercitar el obedecer a tu Dios. Y muchas veces sabemos qué es lo que nos está pidiendo, ahora simplemente toca obedecerlo. Ahora, Andrés, entonces me toca votar todo lo que Dios me ha dado. No, 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 yo no te estoy diciendo eso. Es más, hay un pasaje que lo tienen ustedes en sus guías, que está en Juan capítulo 4 y es cuando está hablando Jesús con la mujer samaritana. Y hay una oración. ¿Y qué le responde Jesús a la mujer samaritana? Le dice, bueno, llegará el día en que no tengan que adorar acá, ni tengan que adorar allá. ¿Por qué? Porque va a venir la hora, eso está en el versículo 23 del capítulo 4 de Juan, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces nos damos cuenta con este pasaje que nuestra adoración no es de un día o no es de una cosa. Nuestra oración tiene que ser continua, verdaderamente o genuina, ¿sí? Pero tiene que ser en espíritu. Y si en espíritu yo estoy dispuesto a tener a Dios como mi prioridad, créanme que nada material, hasta el celular, si Dios me lo pide, estoy en la capacidad de entregárselo. El celular, la profesión, la carrera. No estoy diciendo a los jóvenes que están escuchando esto que dejen sus carreras botadas, no. Pero estoy diciendo que si Dios te está diciendo, deja algo por mí, adorar es hacerlo. ¿Listo? Hay un texto más con el que quiero terminar y está en Filipenses capítulo 3 versículo 3. Y dice así, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Escuchen bien, no poniendo la confianza en la carne. Este es el factor de riesgo que puede provocar que nuestra fogata o nuestra llama se apague. Cuando en nuestra vida cristiana, como líderes, como discípulos, como pastores, no ponemos nuestra confianza en lo que Cristo Jesús hizo y va a hacer por nosotros, sino que ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Esta es la debilidad, este es el riesgo. Pero cuando nosotros sabemos que nos debemos a Dios mismo y no lo tenemos o no estamos enfocados en Dios como nuestra prioridad, podemos tener ministerios pero no exitosos. Podemos tener logros, pero no son logros de obediencia a Dios, sino que son logros que estamos obteniendo con la confianza en nosotros mismos, con nuestra vanidad, que llegará el momento en que digamos, ve, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ministerios grandísimos, pero que cuando vienen las pruebas, se caen. Entonces, hermanos, gracias. Gracias por acompañarme en este estudio. Me encantó. Espero que a ti también te haya encantado. Pero quiero desafiarte a que pongamos en práctica esto que hemos aprendido. Estudiar la palabra, comunicarme o acercarme a Dios en oración. Pero tercero, lo que Él me diga, ejercitarlo en la adoración. Adorar es voluntariamente obedecer al Señor. En la labor que te encuentres, ejercitemos la obediencia a nuestro Dios, que si le adoramos, vamos a mantener enfocados en la llama y vamos a poder saber qué nos toca hacer para que esa llama siga encendida. Y como resultado de que esta llama siga encendida, poder disfrutar ahora sí de una alabanza genuina a nuestro Dios. Qué mejor que adorar a Dios por quien es, pero alabamos a nuestro Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Y el gozar, el disfrutar de esta llama encendida debe producir en nosotros cánticos de alabanza a nuestro Dios.
Y para eso sería bonito que leamos primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 en adelante. Y hace referencia a tributen al Señor toda la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de su santidad, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar cuanto contiene, regocíjese el campo en todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces digan: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. Qué mejor este pasaje para entender el resultado de estar enfocados en Dios. Reconocer, darle todo el reconocimiento a Él de cuánto ha sucedido en nuestras vidas. Tributar significa dar la gloria que corresponde, o el valor que corresponde al autor o al protagonista. La verdadera adoración es tributar el crédito que le corresponde a nuestro santo Dios. Y Él mismo declara en Isaías 42:8: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. No olvidemos que mantenernos enfocados en adoración y alabanza es reconocer que Dios es el centro de nuestra vida y que Dios es el que obra maravillosamente en nosotros. Y podamos gozarnos en una alabanza resultado de la adoración. Entonces te dejo con este hermoso desafío. Dios te bendiga y nos vemos enseguida para responder algunas preguntas. Muchas gracias, Andrés, por este tiempo, y ahí se conecta nuevamente en vivo y en directo con nosotros. Gracias, Andrés, por este tercer día, este tercer componente que nos estás compartiendo acerca de cómo encender nuevamente nuestra llama con nuestra relación con Dios. Así que le invitamos a todas las personas a que puedan escribir ahí sus comentarios, sus preguntas, algo que quieran compartir con nosotros acerca de todo lo que estuvimos viendo en estos estudios bíblicos. Andrés, vamos a rememorar nuevamente, porque sé que hay mucha gente nueva que se está conectando, cuáles son los componentes que estuvimos viendo hoy y por qué hoy hablamos de la adoración. Andrés, si podemos hacer un repaso rápido de estos componentes. Súper rápido. Imaginémonos una fogata, ¿listo? El primer componente son las maderas o los carbones. Sin carbones es imposible que tengamos fuego. Es imposible que tengamos una pasión o una relación con Dios. Estos carbones son el estudio bíblico, ¿sí? Son acercarnos a Dios por medio de la escritura. El siguiente componente es un componente que es un factor que va a ayudar a que esa llama se potencie, se avive, y es cuando soplamos las brasas, ¿sí? Ese factor o ese componente es la oración. Cuando oramos a Dios, es como si experimentáramos al Espíritu Santo soplando o avivando en nosotros, ¿sí? Entonces, ese avivar, ese soplar, es cuando nos acercamos a Dios. ¿En cómo nos acercamos a Dios? En oración, orando y permaneciendo en Él. Este tercer factor o tercer componente yo le llamo el enfoque, y es estar pendiente del fuego. No podemos descuidar el fuego. No podemos prenderlo y decir: uy, ya está prendido, ahora me voy a hacer otra cosa, porque si perdemos el enfoque, la llama se va a empezar a bajar. El enfoque es la adoración y la alabanza. Ese es el enfoque. Es darle a Dios el reconocimiento de que Él tiene el primer lugar en mi vida. ¿Cómo reconozco que Dios tiene el primer lugar en mi vida? Adorándole, obedeciéndole y alabándole por lo que Él hace. Entonces, esos son los tres factores hasta el momento.
Faltan dos. Que vamos a seguir estudiándolos Claro. mañana y el viernes. Así que todas las personas que están ahí atentas al estudio bíblico, nos quedan aún 2 componentes más que vamos a estar estudiando el jueves y el viernes. Y una frase que me llamó mucho la atención y que creo que es un resumen muy lindo de todo lo que compartiste con nosotros, es que la adoración es voluntariamente obedecer a Dios. Porque muchas veces nos quedamos con leer su palabra, con conocer su palabra, estamos como en esa oración y esa comunión con el Señor, pero el hecho de obedecer todo lo que Dios nos dijo y todo lo que nosotros le dijimos al Señor a través de la oración, creo que marca la diferencia realmente en volver a encender esa llama. Así que me quedo con esa frase y, y ahora a ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Algo más, Andrés, que quieras comentarnos para concluir este estudio el día de hoy? Evelyn, no, pues decirles que es interesante, bueno, alguien escribió una pregunta. Es interesante pensar de la siguiente manera, y es que el enfoque a veces lo perdemos cuando nos ponemos a nosotros como centro del ministerio o de la obra. ¿Listo? Cuando yo me preocupo por mí y cómo satisfacerme a mí en el ministerio, es un síntoma drástico de que podemos empezar a caer en en un apagón, por decirlo de alguna manera, donde la llama se va a perder. Entonces, creo que lo que yo quiero decir es eso, es no descuidemos a Dios como la prioridad de nuestra vida. Y la mejor manera de hacerlo es buscando obedecerle. ¿Qué quieres Dios que haga con mi vida? O sea, recordar que no es mi vida, recordar que vivo para Dios. Así es. Aquí Carmen nos hizo una pregunta. Dice, como cristianos algunas veces pensamos que adorar tiene que ver con la música. ¿Qué pensás de eso, Andrés? No, es algo que nos pasa muchísimo. Nosotros vamos a la iglesia y el mismo director de alabanza nos hace la división de este es el momento de adoración y entonces ahí como que ya nos miramos, nos vestimos y decimos listo, es el momento de adorar. Y la adoración así sería muy fácil de ver porque solamente la hacemos una vez a la semana. Pero cuando tú entiendes que la adoración es tu vida de obediencia y entendemos que la adoración es en espíritu y es constante, nos damos cuenta que adoramos no solamente con lo que decimos, adoramos no solamente con cómo nos comportamos, sino que adoramos hasta con la manera en que nos vestimos, adoramos con las palabras que hablamos. Toda nuestra vida diariamente entra en la adoración a Dios. ¿Listo? Con mi vida yo muestro si estoy adorando o no estoy adorando a Dios. Y esto ya nos tiene que hacer un clic en nuestra mente y decir, ojo, no puedo limitar la adoración a Dios. Abraham no le dijo a Dios, Dios, lo que tú me estás pidiendo, te toca que me lo pidas el domingo porque es cuando yo te voy a adorar. No, es de una, ¿listo? Es constante, es diario, continuo. Así es. Anarita nos dice ahí, la adoración es la obediencia voluntaria a Dios. Eso mismo lo que estábamos compartiendo y creo que ese mensaje quedó muy claro en esta noche, en este tercer componente. Y bueno, te damos las gracias, Andrés, por este espacio que nos regalás a través de esta enseñanza y nos quedamos listos para el día de mañana a ver cuál es el cuarto componente. Amén. Allá nos vemos.